Espíritu Santo. Pues, Yo como que Lucas 24, 47. sí, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. O sea, ¿qué es predicarse? Predicar el Evangelio. Sí. ¿Sí? En su nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Amén. Y el arrepentimiento es para el arrepentimiento del pecado de la persona, para que se arrepiente del pecado. O sea, y remitir, o sea, significa de que, por ejemplo, cuando usted ya está en Cristo, es redimido, es restaurado, es transformado, es liberado. Es una persona que se hace libre a la cuestión donde estaba atado, al mundo. Sí. ¿Ve? Pero leo del 36, verá, el 36 que tan bonito me gustó. Dice, y entre tanto que aquellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz significa a nosotros mismos, Sí, entre nosotros, entre nuestro entorno, en nuestra vida. sí. Eso lo que hizo, él le hablaba a quien, a los discípulos. Sí, y le abrió el entendimiento, se pasó la página, se pasó. Para acá, es que la brisa lo pasó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían espíritu, Mm. ¿ve? Pero en ese momento ellos, Estaba en persona, exactamente, porque cuando pensaba que era un espíritu, y entonces yo, eso, el Señor le se pasó asombraba. Eso es como con de su lógica, cuerpo. exactamente, eso es como de lógica que, por ejemplo, que cuando él el único que recibió el Espíritu Santo el día que fue bautizado, ¿ve? Él fue el único, porque nosotros los seres humanos en ese tiempo ellos no lo tenían. ¿Cuándo fueron que vinieron el Espíritu Santo a ellos? ¿Cómo que no entendí? ¿Cómo? O sea, el Espíritu Santo solamente le llegó al Señor en ese momento. ¿Que le Porque, llegó? sí, porque él fue bautizado en el Espíritu Santo el momento que Bueno, cuando fue sí. bautizado en agua, que bajó Bueno, como ángel de ese paloma. sería otro temita. Pero lo importante es que siguió ahí y le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Mira a dónde, pero entonces ellos espantados, mas él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamiento a vuestros corazones, o sea, claro, Mm. ¿sí me entienden? Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamiento a vuestros corazones. Significa que, o sea, por ejemplo, ellos como que tuvieron miedo Sí. en ese momento. Y los pensamientos llegan al corazón de nuestra vida. O sea, ¿qué llega? Que por ejemplo a veces llegan cosas que, uy, por ejemplo, ellos se sintieron asombrados de ver que el Señor Jesucristo, el poder que tenía, Sí, claro. ¿ve? Del poder del ser humano. Pero me gusta donde dice donde dice que le abrió el entendimiento, ¿en el 40 o en el 39? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados, dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos se presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó como delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el sentido Y el para, entendimiento. para que entendiesen las Para escrituras. que entendiesen. Entonces ellos, hay donde ella le abrió el entendimiento, para que ellos entendiesen la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, me llama la atención, ¿sabe cuál es el 47? Hay tres fases. Que se predicase en su nombre, En su nombre. ¿sí? Sí, Señor. El Y arrepentimiento el arrepentimiento y perdón de el pecados. perdón de pecados. ¿Y en qué nombre el perdón de pecados? ¿Cómo se...? O sea, pues en qué nombre se puede el perdón de pecados en Jesucristo, porque es el que tiene que perdonar, también como el Señor es amplio en perdonar. Sí, ¿Quién sí, perdonaba pecados? El sí, Señor pero Jesucristo. entonces dijo que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús. Sí, El arrepentimiento en el en el nombre nombre de del Jesús. Señor Jesús. Y perdón de pecados, entonces, ¿en qué nombre? Porque Juan el Bautista bautizaba En agua, en agua el para el arrepentimiento. Sí. arrepentimiento. Entonces, ahí en ese punto, ¿en qué nombre? Pues en Dios también, No, el pero Dios. ¿qué nombre? ¿En qué nombre? El Jehová, Dios, o sea, ¿por qué? Porque es que nosotros pongan a pensar que quién es el amplio para perdonar. Es Dios, ¿no? Buenas, ¿cómo está? Dios es amplio en perdonar. Sí. Dios es todopoderoso. O sea, Dios conoce su corazón como conoce mi vida, ¿sí? Y si yo voy ¿quién voy? A los pies del Señor, ¿cierto? Sí. Pero yo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, Sí. ¿sí? Es el que aboga por nosotros y es el que va al Padre, ¿para qué? Porque es el que intercede por nosotros, por nuestros pecados, ¿ve?
Él es el que intercede, pero a través de ese mediador que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el perdón del Dios Todopoderoso. Sí. Pero entonces, póngale cuidado, porque hay una parte donde dice perdón de pecado, eso es lo que yo quiero aclarar, porque usted tiene prisa y yo también tengo prisa. Perdón de pecado, entonces, ¿en el bautismo de Juan? No, ¿O en qué bautismo? porque bueno, él llamaba al arrepentimiento de pecados, Sí. pero también nosotros nos bautizamos en aguas para eso, ¿cierto? Y tenemos el arrepentimiento de pecados, pero ahí pasamos también y recibimos al Señor Jesucristo, ¿cierto que es así? Sí. Porque el Señor Jesucristo también fue bautizado por Juan, porque Juan más bien dijo, yo no soy digno de desatarle, ¿viene aquel que yo no soy digno de desatarle? Sus botón Ah, de bueno, soltar. de Pero eso. entonces, bueno, ahí el punto, porque ahí está Juan, está Mateo 28, 19 y está Hechos 2, 38. ¿Cuál de los tres? Por eso, o sea, como yo le digo, o sea, el amplio para perdonar es Dios. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, que es mediador, es el que nosotros tenemos. ¿A quién abogamos nosotros? ¿O qué tenemos de abogado? Es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque Juan el Bautista bautizaba en ese momento, pero Juan no era el perdonador de pecados. Juan bautizaba En arrepentimiento. en arrepentimiento de pecado, pero no bautizaba, o sea, no perdonaba porque él no era el privilegiado y el que tenía que, como el Señor Jesucristo. Sí. Por eso decía, perdone los padres porque no saben lo que hacen. Él se dirigió al Padre cuando estaba en la cruz. Le dijo a la multitud que lo perdonara. ¿Sí me entiende? ¿Y quién es el gran perdonar? El Sí, Señor, pero entonces, el bueno, Dios Todopoderoso. descartado la parte de Juan, porque eso ya, pues, Juan, pues, era preparando el camino al Señor. Entonces, ahorita vamos con los dos, Mateo 28, 19 o 8, 2, 38. ¿Qué opina usted? Me gusta hablar con una persona sabia, una persona inteligente, así como usted. 28 y 19. Mateo 28, 19. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted en dónde se congrega? Yo soy de la obra Movimiento Misionero Mundial. Ah, ya. Mire, por lo tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, hay los tres, son uno solo, En el nombre. del Padre. Pero es que ahí no veo. Ahí hay tres. Y, sí, y del Hijo y del Espíritu Santo, dice. En el nombre. Del Padre. No dice los nombres, dice en No. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, en el nombre del Sí. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Y los tres son uno solo. Pues. pero entonces, ese es el bautismo original de que manda la Biblia o Hechos 2:38, ¿cómo es lo que yo quiero saber de usted? El original de la Biblia es ese, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Mateo Santo. 28, 19. Sí, señor. Sí. Porque es que, Pero ahí fue un mandato o un cumplimiento. o sea, esto dice que fue, o sea, por ejemplo, dice, y por tanto, y doctrinar, o sea, ¿qué significa? Vaya. ¿Qué fue mandato? O sea, significar un mandato en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Sí. Santo. O sea, ¿por qué? Porque para nosotros recibimos el bautismo, recibimos al Señor Jesucristo también, ¿cierto? Para perdonar nuestro pecado. Y viene, ¿qué es lo que tenemos que después que hacer? Buscar el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Señor vino, el Espíritu Santo, después de ser bautizado, ¿cierto? No, primero fue bautizado en agua, después Ya. vino el Espíritu Santo al Señor. Y ahí es donde, o sea, Él es el que obtuvo eso. Ningún ser humano tenía en ese momento el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando Él se fue que dijo, y yo les dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ese es el que nos redarguye cuando nosotros de pronto vamos a cometer una Sí. cosa indebida delante de Dios. ¿Por qué? Porque es que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Sí, pero entonces estamos hablando de que si fue mandato. Entonces, si fue mandato, ¿en dónde se cumplió ese mandato? ¿Y a dónde se cumplía? Sí, ¿en dónde se cumplió? ¿A dónde se cumplió? Pues en el momento estaban en el pueblo de Israel, ¿no? Sí, ¿Ve? Y porque se lo entonces- dijo a los 11 discípulos, Sí, claro. ¿cierto? Sí. Porque les digo, vayan, Claro. hagan discípulos en todas las naciones, Exacto. bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde los discípulos de de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es lo que yo quiero Donde saber. ellos fueron, yo creo que donde Pero que ellos esté fueron, registrado en la Biblia, no es lo que no, pues, o sea, pues es difícil para uno saber, ¿no? no está registrado. Por ejemplo, el apóstol Pablo estuvo en Corintios, por ejemplo, aquel hombre que, por ejemplo, que le impedía para ser bautizado, le dijo a Felipe, creo que fue, y entonces él fue bautizado porque creyó, Sí. es el para que crea, ¿sí me entiende? Sí. Y en ese momento, y ahí no, Pero no hay un texto bíblico que esté registrado en la Biblia que hayan bautizado Padre y Espíritu Santo. que hayan bautizado, que sean bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hay que hacerlo, hijo. No, pero que esté registrado en la Biblia, porque ahí fue un mandato. Claro,
pero póngase a pensar usted a dónde escogió el Señor por ejemplo, es ir y predicar por todo el mundo. Y ese es todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Eso es un mandato es para todo el mundo, o sea, en todo el mundo, en todo lugar está el Señor, la ¿Usted presencia de Dios. ha leído Hechos 10 de la historia de Cornelio? De la historia de Cornelio. Sí. Me gustaría hablar otro día con usted, pero entonces léase esa partecita y me lo explica para poder hablar sobre ese punto. Porque usted va deprisa y me da... Sí, no, porque ¿Cómo haré para hablar con usted entonces? Pues si quiere, pues... ¿Dónde nos encontramos o qué? Si quiere, le doy el número telefónico y me llama. Denme el número, pero anótemelo, porque acá no lo puedo. Pero la misma no tengo... Entonces anótemelo aquí en la mano ya. Ay, ahora no escribe. No escribe. Un pedacito, en la hoja no tiene un pedacito que saque. Sí, que me acordé. Yo lo llamo y nos ponemos de acuerdo. Entonces estudia eso de Cornelio. Sí, señor. Y hablamos, porque usted da deprisa y... Sino que tengo que estar allá y uno como... Un pedacito, no saque toda la hoja. Como líder. Ya. Tiene que estar uno ahí. ¿Van a quedar una refán o qué? Vamos a un ayuno. Un ayuno. Sí, señor. Unos 2 días. ¿Y usted vive por acá cerquita? Para aquí, para abajo. Yo como que usted ya lo encontré en San Luis una vez también. ¿San Luis? Creo que No. sí, no sé, allá también me habló un hombre sobre que a quién le había dado Dios las llaves para abrir. No, San Luis casi no le paso. ¿No? No. No, bueno, pues Dios sabrá por qué coloca así las personas, ¿no? Sí. Y ahorita me estaba llamando, era que el enemigo trate de robarle uno las bendiciones, pero bueno, Sí. así es la vida. Hijo, ahí está mi nombre y cualquier cosa, listo. ¿En Hechos Entonces, qué? Entonces, Hechos 10 Hechos 10, sí, del señor. 1, completo la historia, para uno entender ese punto. Listo, sí, señor. Bueno, gracias, Dios muy me lo amable bendiga. por su atención Dios y me lo bendiga a usted, que tranquilo. pase buen día. Dios me Lo bendiga. mismo a usted. Bueno, pues. Bueno.